¿Qué pasaría si de un momento a otro lo perdieras todo? Hogar, familia, dinero, salud, absolutamente todo. Ahora imaginemos que esto no ocurriera por casualidad, sino que fuera un desafío lanzado directamente al cielo, una apuesta entre Dios y Satanás, un hombre justo probado hasta el límite del dolor, y un final que nadie esperaba. Si crees que conoces la historia de Job, espera a escuchar esta versión. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir hoy podría cambiar tu vida. Job, un nombre que perdura a través de los siglos como símbolo de resistencia. Pero pocos conocen los detalles más oscuros y sorprendentes de esta historia. Era un hombre de fe inquebrantable, dueño de una riqueza gigantesca y de una familia perfecta. Pero un acontecimiento cósmico inesperado pondría a prueba su fe como nunca antes. Allá arriba, en el plano celestial, se desarrolla una conversación que cambiaría la vida de Job para siempre. Y todo comienza con un visitante inesperado. Job era un hombre íntegro, fiel a Dios y extremadamente próspero. Poseía grandes rebaños, tierras y sirvientes. Su familia era numerosa y todos vivían en armonía. A los ojos humanos tenía todo lo que cualquiera podría desear. Pero detrás de escena ocurrió una conversación que cambió el curso de su historia para siempre. La apuesta celestial, la prueba que nadie quería enfrentar. Un día cualquiera en el cielo, los hijos de Dios se presentaron ante él. Entre ellos estaba Satanás. ¿De dónde es?, preguntó el Señor. Ir de un lado a otro por la tierra y andar por ella, respondió Satanás. Entonces Dios mencionó a Job. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre intachable y temeroso de Dios. Pero Satanás no aceptó esta declaración sin cuestionarla. Insinuó que Job solo servía a Dios porque era próspero. Quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. Y así comenzó la mayor prueba de la vida de Job. El primer golpe, ruina en un solo día. Job estaba tranquilo, sin idea de lo que estaba a punto de suceder. Pero de repente empezaron a llegar mensajeros, primeras noticias. Los sabeos han atacado y robado todo tu ganado. Han matado a tus siervos a espada. Solo yo he escapado para contártelo. Segunda noticia. Cayó fuego del cielo y quemó a tus ovejas y pastores. Todos murieron. Solo yo sobreviví. Tercera noticia. Los caldeos formaron 3 bandas y saquearon tus camellos. Tus siervos fueron asesinados. Solo yo escapé. La noticia final. Tus hijos estaban reunidos en casa, celebrando, pero un fuerte viento vino del desierto y derribó la casa sobre ellos. Todos estaban muertos. ¿Te imaginas el impacto? La vida de Job se desmoronó en pocas horas. Lo que había llevado toda una vida a construir fue destruido en un abrir y cerrar de ojos. Job rasgó sus vestiduras y cayó al suelo llorando, pero su respuesta fue sorprendente. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Pero Satanás no había terminado aún. El segundo golpe, dolor, humillación y soledad en el cielo, Satanás regresó a la presencia de Dios. Job todavía te teme porque está sano. Toca su cuerpo y lo verás. Dios lo permitió, con una condición: su vida debía ser preservada. Entonces Job fue atacado por una terrible enfermedad. Heridas supurantes cubrían su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Su piel le picaba y se desprendía de llagas abiertas. La fiebre lo consumió. Su aliento se volvió fétido. Sus ojos estaban hundidos. Su cuerpo comenzó a pudrirse. El dolor físico era insoportable, pero lo peor estaba por venir. Su esposa, la única persona que le quedaba, ya no soportaba verlo sufrir y le dijo: ¿aún mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muere.
Si el dolor físico ya era insoportable, el dolor emocional de escuchar esto de la persona que amaba era aún peor. Pero Job, aunque no entendía, respondió: «Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos el mal?». Él no lo sabía, pero su calvario estaba lejos de terminar. Los amigos que se convirtieron en acusadores Elifaz, Bildad y Zofar vinieron a visitarlo. Cuando lo vieron de lejos, se asustaron tanto que lloraron y rasgaron sus ropas. Se sentaron con él en silencio durante 7 días. Pero cuando empezaron a hablar, el consuelo se convirtió en acusación. Elifaz argumentó: «Job, los justos no sufren sin razón. Si eres así, algo habrás hecho». Bildad asintió: «Dios es justo. Tus hijos podrían haber muerto por sus propios pecados». Zofar fue aún más duro: «Job, eres un hipócrita. Si confiesas tu pecado, quizás Dios tenga misericordia». En un momento de vulnerabilidad, Job esperaba compasión, pero encontró en cambio juicio. Él, que una vez fue un hombre respetado, ahora era visto como un pecador condenado. Pero no aceptó esas palabras sin una respuesta. «Oh, si mis palabras se escribieran en un libro. Sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra». En medio de la oscuridad del dolor, Job todavía encontró esperanza. Pero la pregunta seguía siendo: ¿por qué Dios permitió esto? El silencio era sofocante. Job, que ya lo había perdido todo, su riqueza, sus hijos, su salud, ahora estaba irreconocible. Su cuerpo, cubierto de heridas, apenas podía soportar el peso de su sufrimiento. Sentado sobre las cenizas, se raspó las heridas abiertas con un trozo de cerámica, mientras el dolor físico se mezclaba con el dolor emocional. Con cada día que pasaba, sentía el peso del abandono, no solo de los amigos que ahora lo acusaban, sino también de Dios. ¿Dónde estaba el Creador que una vez lo había bendecido tanto? El interrogatorio de Job no era solo un grito de desesperación. Fue un desafío a la lógica del mundo que lo rodeaba. Sus amigos insistieron: «Job, nadie sufre así sin motivo. Debes haber pecado». Elifaz lo miró y dijo con firmeza: «¿Ha perecido el inocente? ¿Dónde han sido destruidos los rectos?». Bildad, más despiadado, declaró: «Si vuestros hijos pecaron contra Dios, Él los entregó al castigo que merecían». Y Zofar fue aún más cruel: «Si Dios fuera verdaderamente justo, os castigaría aún más». Las palabras fueron como cuchillas que atravesaban la carne de Job. Su cuerpo ya estaba destrozado, pero ahora querían destruir su alma. Pero no permaneció callado. El dolor le quemaba el pecho, y su voz, aunque débil, resonó: «Sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. Aun después de deshecha mi piel, en mi carne veré a Dios». La conmoción fue inmediata. Sus amigos se miraron confundidos. ¿Cómo podía un hombre, en medio de un sufrimiento absoluto, seguir teniendo fe? ¿Cómo podía atreverse a decir que vería a Dios? Y entonces ocurre algo inesperado. Un nuevo personaje aparece en la historia. Eliú, un joven que había estado escuchando en silencio, finalmente habla. No condena a Job como los demás, pero tampoco lo absuelve. Su argumento era diferente. «Job, te equivocas al pensar que Dios te debe una explicación. Él es soberano. Y tal vez tu sufrimiento sea un medio para lograr algo más grande». Job, exhausto, no responde, pero antes de que nadie pueda continuar la conversación, el cielo se oscurece. El viento empieza a soplar, levantando el polvo del suelo. La ceniza danza en el aire y los truenos retumban en el horizonte. ¿Qué está pasando? Los amigos de Job retroceden. Algo está a punto de suceder, algo que ninguno de ellos esperaba. Un torbellino se forma ante ellos. El viento se intensifica, el polvo se convierte en un velo sobre la tierra. Y entonces
En medio del torbellino resuena una voz que estremece la tierra. Dios habla, pero no responde a las preguntas de Job. Hace más preguntas. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? El impacto es inmediato. La tierra parece temblar. ¿Dónde estabas cuando yo puse los cimientos de la tierra? Los ojos de Job se abren de par en par. Sus amigos caen de rodillas. ¿Has dado órdenes a la mañana o le has mostrado al amanecer su lugar? El trueno retumba en la distancia. Las preguntas de Dios continúan, cada una aplastando cualquier vestigio de orgullo humano. ¿Puedes atar las constelaciones o guiar las estrellas en su curso? Job siente que se le corta la respiración. Él que tanto se había preguntado, ahora no tenía respuesta. Y entonces comprende la verdad. No se trataba de comprender, se trataba de confiar. La arrogancia de querer explicaciones desaparece. Su dolor seguía ahí, pero ahora era diferente. Ahora veía algo más grande. Sus labios tiemblan, apenas le sale la voz. Pero habla. Antes solo te conocía de oído, pero ahora mis ojos te ven. La revelación lo golpea como una tormenta. Nunca comprendería del todo los planes de Dios, pero ahora sabía que Dios era soberano, que Dios veía más allá, que nunca había perdido el control. Y en ese momento, todo cambió. Pero ahora surge una pregunta intrigante. ¿Por qué Dios permitió todo esto? ¿Cuál era el verdadero propósito detrás del sufrimiento de Job? Imagina estar en sus zapatos. Lo has perdido todo, tu familia, tu salud, tu dignidad. Los amigos que deberían haberte consolado, de hecho, te acusan. Y el silencio de Dios hace que todo sea aún más angustioso. Pero, ¿y si había algo que Job aún no sabía? Algo que estaba sucediendo tras bambalinas fuera de su vista. Aquí está el detalle más impactante de esta historia. Mientras Job sufría en la tierra, una batalla invisible se libraba en el cielo. Un desafío entre Dios y Satanás, donde la fe de Job fue puesta a prueba. Pero lo que nadie esperaba fue el final de esta historia, porque en el momento en que todo parecía perdido, un giro surge de la nada. Algo que cambia por completo el destino de Job. Algo que nos hace cuestionar. El sufrimiento siempre tiene un propósito, y eso es exactamente lo que vamos a revelar ahora. Entonces, justo cuando todo parecía perdido, sucede algo inesperado. Job, que soportó el sufrimiento sin maldecir jamás a Dios, recibe una respuesta directa del mismo Creador. Pero esta respuesta no llega en forma de explicación. Dios aparece en medio de un torbellino y hace algo sorprendente. En lugar de responder las preguntas de Job, le plantea otras preguntas. Preguntas que ningún ser humano podría responder. ¿Has dado órdenes a la mañana? ¿Puedes atar las constelaciones en el cielo? Job, que antes anhelaba una explicación, ahora se da cuenta de algo mucho más grande. Él entiende que la sabiduría de Dios está más allá de la comprensión humana, que hay propósitos que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y en ese momento, algo cambia dentro de él. No recibe una respuesta directa, pero recibe algo aún más poderoso. La seguridad de que Dios estuvo con él todo el tiempo. Y eso es suficiente. Pero entonces ocurre el giro final. Dios no solo restaura todo lo que Job perdió, le da el doble de lo que tenía antes. Su riqueza se multiplica, su salud se recupera y tiene nuevos hijos, viviendo una vida aún más próspera que antes. Pero la gran lección no está en la restauración, sino en lo que Job aprendió. La verdadera fe no depende de las circunstancias. Ella es inquebrantable, incluso cuando no entendemos por qué las cosas son como son. Y ahora os pregunto, ¿cuántas veces hemos pasado por situaciones que parecen no tener explicación? Podría ser que, como Job,
solo miramos el dolor sin darnos cuenta que hay algo mucho más grande sucediendo? La historia de Job nos enseña algo poderoso. El dolor puede ser un maestro y el silencio de Dios nunca significa ausencia. Muchas veces cuando enfrentamos dificultades, buscamos respuestas inmediatas. Queremos entender por qué suceden cosas malas. Pero ¿qué pasa si la respuesta no está en el por qué, sino en el para qué? Job nunca supo lo que estaba pasando detrás de escena. Él no sabía que su fidelidad estaba siendo probada ante el cielo y el infierno. Al igual que nosotros, no tenemos idea de lo que está en juego en el mundo espiritual cuando enfrentamos desafíos. Pero al final entendió algo esencial: Dios estuvo con él todo el tiempo. La pregunta no era si Job recuperaría todo lo que había perdido. No se trataba de riqueza, salud o familia. Se trataba de algo más grande. ¿Resistiría su fe la prueba definitiva? Y ahora yo os pregunto, si hoy os fuese quitado todo, ¿vuestra fe permanecería firme? Este es el punto más difícil de esta historia, porque es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero cuando llega la tormenta y el cielo parece silencioso, seguimos creyendo. Job no tenía todas las respuestas, pero él tenía la presencia de Dios, y eso fue suficiente. Ahora piénsalo, ¿cuántas veces en tu vida has cuestionado a Dios? ¿Cuántas veces has pedido explicaciones? Y si al final la respuesta que Él quiere darte no es una explicación, sino un encuentro real con Él. El viaje de Job nos recuerda que la verdadera fe no depende de las circunstancias. A ella no la conmueven el dolor, la pérdida, ni el silencio. Ella simplemente confía, y quizás esta sea la gran lección que nos dejó Job: confiar, incluso cuando no entiendas, porque Dios nunca te abandonó. Y ahora quiero invitaros a continuar esta reflexión conmigo. En el siguiente vídeo os contaré sobre otro personaje bíblico que pasó por una prueba intensa, pero que también descubrió algo sorprendente al final. Haz clic aquí y ven conmigo.